Ya. Muy bien, tenemos ya algunas personas integradas, ¿sí? Perfecto. Bueno, de parte del Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, de veras que es un gusto y un honor que nos estén acompañando en esta tarde. Ha sido pues el interés del instituto dar nuestro granito de arena dentro de todo este proceso que estamos viviendo, y dentro de esas tareas que nos hemos forjado está precisamente compartir con los interesados en materia de gobierno corporativo enseñanzas que les sean valiosas. Este es un webinar que hemos constituido de manera sin costo, precisamente para difundir esas prácticas o medidas que de veras que les puedan ser de utilidad. Hemos organizado este webinar con Guillermo Salazar, que es consultor y socio de Exaudi. Hemos tenido la dicha de en el pasado haber contado con Guillermo acá en nuestro país, en otros talleres que hemos dado presencialmente. Ahora estamos utilizando esta nueva modalidad, pero realmente ha sido de mucho beneficio para el instituto poder hacer estas alianzas con Guillermo y con la firma, ¿verdad? Porque siempre han sido de gran acogida por parte de las empresas familiares particularmente. Voy a leer aquí algunas de las calificaciones de Guillermo, ¿verdad? Que sin lugar a dudas son pocas para toda la experiencia que él tiene en esta materia, pero que siempre es interesante conocer algo de nuestro expositor. Guillermo, como les mencionaba, es consultor y socio director de Exaudi Family Business Consulting. Es experto en gobierno corporativo, planificación estratégica de sucesión y patrimonios. Guillermo ha asesorado numerosas empresas familiares, inclusive acá en nuestro país, en Costa Rica, en temas tales como protocolos, transición generacional, alineación de la visión de la familia, resolución de conflictos, entre otros muchos tópicos que Guillermo conoce a profundidad. Guillermo también es conferencista y educador en el campo de empresas familiares para América Latina. Es miembro activo del Family Firm Institute, con sede en Boston, donde ha sido galardonado también con algunos reconocimientos en esta materia. Guillermo hoy nos tiene preparada una charla sobre el tema gobierno corporativo y manejo de crisis, muy atinente a la situación que estamos viviendo. Los instamos de veras a que en el foro que vamos a tener de consultas puedan aprovechar toda la experiencia que Guillermo, sin lugar a duda, nos va a transmitir. Sin más preámbulo, les reitero el agradecimiento de que nos estén acompañando por parte del instituto, ¿verdad? Y les cedo la palabra a Guillermo y a María Gabriela Molina del equipo de Exaudi. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Damaris, por la presentación. Bueno, un gusto saludarlos a todos los miembros que se están conectando para la sesión. Guillermo y yo estaremos iniciando el día de hoy una sesión que durará 30 minutos con la intervención de Guillermo en gobierno corporativo y manejo de crisis, acciones y recomendaciones. Es el nombre de la sesión del día de hoy. Luego tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Los invitamos a que en la parte inferior de sus pantallas van a tener el globito de Q&A. Allí pueden compartir sus comentarios y preguntas para luego en el espacio de los 15 minutos. Otra recomendación que también les hacemos es que pueden ir apuntando a lo largo de la sesión para que vayan, no se escapen esas ideas, esas intervenciones que van surgiendo y que definitivamente van a nutrir al resto del grupo que está participando. Así que, Guillermo, bueno, te pues dejo por aquí. muchísimas gracias. Gracias, María Gabriela. Gracias, Damaris. De verdad que para nosotros en Exaudi es un gusto volver a colaborar con el Instituto de Gobierno Corporativo. Hay una tradición que ya veníamos haciendo desde hace tiempo,
pero que de alguna manera con toda esta situación del coronavirus pues se nos puso complicado darle continuidad presencial y ahora estamos utilizando estos recursos. Como bien decía Damaris, nuestro enfoque es hacia el tema siempre de cómo vinculamos el gobierno corporativo con la realidad de las empresas familiares. Y ese va a ser precisamente el tema de hoy. Vamos a estarnos circunscribiendo a las empresas de familia y dentro de esa realidad, pues vamos a ir insertando los diferentes conceptos de gobierno corporativo y de el manejo de las crisis. Así que yo voy a empezar a compartir la pantalla en este momento y les voy a pedir que vamos a ver, necesito confirmación ahora si estamos, ahora sí, bien, perfecto. Eh, Como les decíamos, la idea entonces es poder entender cómo estas crisis y cómo las acciones que se han estado tomando, sobre todo a raíz de la experiencia que hemos venido experimentando con nuestros clientes, con los que hemos estado acompañándolos en estos últimos 3 meses, donde hemos podido ver que hay algunas prácticas que están funcionando para poder combatir la situación de crisis que estamos viviendo y de alguna manera pues hemos recopilado esas lecciones que las queríamos compartir con ustedes. El tema entonces va a estar girando alrededor de un contenido que lo hemos agrupado en 4 capítulos. Uno primero que tiene que ver con el tema de la continuidad. Vamos a ver brevemente algunos conceptos de Business Continuity Management. Luego viene el tema de familia, donde estaremos viendo algunas pautas para entender y afrontar la crisis y apoyarnos como miembros de familia. Luego veremos un tema importantísimo en esta crisis que ha salido, que es la resiliencia, por qué las empresas familiares están mejor dotadas para entender y sobrevivir esta crisis. Y finalmente estaremos trabajando el tema de cambio cultural, la cultura organizacional, los nuevos tiempos y los nuevos paradigmas. Entonces, entrando ya en el primer tema, ¿qué es lo que realmente nos está ocurriendo? Un poco poniéndonos en contexto, seguimos manejando mucho la incertidumbre, a pesar de que ya tenemos 3 meses de haber avanzado en medio de esta situación de pandemia que nos ha circunscrito dentro de un marco de expectativas, la incertidumbre siempre sigue siendo presente. Los dos elementos con los que seguimos trabajando son qué tanto va a durar esto y qué tanto impacto va a generar esto al final. Todavía no lo tenemos claro. El tiempo que nos queda todavía para vivir esta situación serán unas semanas, se prolongarán varios meses. La gran pregunta es, ¿esto se repetirá? ¿Realmente tendremos una situación en la que el ciclo se active o ya tendremos que convivir con esto eternamente? Y la otra dimensión que siempre estamos también dentro de esta expectativa es si realmente volveremos a un estado anterior, si tendremos una nueva realidad con cambios menores, si tendremos unos cambios mayores o una absoluta realidad nueva que nos va a estar presentando otro escenario. Y eso nos ha llevado obviamente pues a entender que las diferentes etapas que hemos estado viviendo han tenido que ver con una primera zona de miedo, que es en la cual hemos tenido este acaparamiento de comida, papel higiénico, cosas que realmente no fueron necesarias en su momento, el contagio, las emociones relacionadas con el miedo de la ira, con la forma de quejarse, reenvío de mensajes, la manera de irritarnos fácilmente, todo esto vino en esa fase de miedo. Luego viene una fase de aprendizaje en la que muchos de nosotros aún podemos identificarnos, en donde dejamos de consumir impulsivamente lo que nos hace daño, en que comienzo a soltar lo que tengo, me identifico con las emociones, tomo conciencia de la situación y contrasto la información para enviar mejores datos a mi entorno. Y luego viene la zona de crecimiento, que también algunos de nosotros ya hemos podido empezar a experimentar, en la que pienso en los demás y en cómo ayudarlos, en las que pongo mis talentos al servicio de quienes lo necesitan, vivo el presente y me enfoco en el futuro, soy empático y agradecido y busco la manera de adaptarme a los cambios. En la medida en que entendamos y aceptemos la forma en que estamos reaccionando, vamos a tener una mejor perspectiva
de en dónde nos encontramos en alguna de estas etapas durante esta crisis que ya se ha estado prolongando en estos meses. Ahora, esto no nos exime de la situación de incertidumbre que estamos viviendo. Esto no nos libra de las grandes preguntas. Y es que, en el fondo, a pesar de que tenemos suficiente información, seguimos estando en lo que los navegantes y cartógrafos antes de los descubrimientos de ultramar que llevaron a conocer el continente americano llamaban el Ic sunt dracones, aquellas zonas de los mapas donde ellos dibujaban unos monstruos marinos para decir, mira, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, vamos a dibujar un monstruo para que la gente no se meta por allá, no vaya a ser que sea tan peligroso que acabe con todos ellos. Pues seguimos viviendo esa situación. ¿Y por qué hacemos referencia a esto? Porque cuando empezamos a utilizar el concepto de continuidad para darle cabida a una secuencia de proyectos que ya veníamos, vamos a encontrarnos con que recurrentemente la historia ya nos ha traído situaciones similares, no exactamente iguales, pero hemos vivido episodios como humanidad en la cual esa incertidumbre se nos ha presentado varias veces. Uno de los mejores ejemplos que tenemos es el de la peste antonina, en la cual el emperador romano, durante el año 165 después de Cristo, Marco Aurelio, él pudo de alguna forma aceptar la realidad, entender lo que estaba viviendo ante una enfermedad que prácticamente desoló el 50% de la población de la ciudad de Roma y parte del imperio. ¿Qué fue lo que hizo el emperador en esa época? Básicamente tres cosas, tres lecciones que son las que nos han permitido entender cómo afrontar la situación una y otra vez a lo largo de la historia. Lo primero fue rodearse de los mejores. Él estaba consciente de que no tenía todas las respuestas. Él sabía que de alguna manera había gente más inteligente que él sobre la cual podía apoyarse para obtener los mejores consejos. Lo segundo, cuidar el flujo de caja. Entender la máxima de la economía en tiempos de crisis, y es que no podemos gastar como estamos gastando y tenemos que buscar la mejor manera de tener ingresos con los recursos que tenemos. Y él se encargó de que el imperio dejase de tener esos suntuosos gastos que tenía, se encargó incluso de vender, de que parte de la estructura vendiera algunos activos y empezó a generar flujo de caja. Y lo más importante para él en ese momento, y fue la gran lección, era estar al lado de su gente. Se encargó de propiciar mítines en los cuales él calmaba al pueblo, también ayudó a algunos de las familias más pobres a poder enterrar económicamente, les daba el dinero para poder enterrar a sus muertos, incluso asistía a sus funerales, tuvo una proximidad muy grande hacia su pueblo. Entonces, muchas de estas medidas las podemos empezar a utilizar en tiempos de crisis para poder tratarle de dar continuidad a nuestros proyectos. Traducidos a hoy en día, a la modernidad de nuestros tiempos, podemos decir que quizás las lecciones más interesantes que la historia nos ha dado es creatividad y flexibilidad para adaptarse y reinventarse, gestionar de cerca el flujo de caja y la liquidez, cash is the king, lo que siempre se dice en tiempos de crisis, velocidad y resistencia, y para eso se requiere mucho foco. Entendamos que esto, al no saber cuánto tiempo va a durar, requiere más que todo que no perdamos la pauta, no perdamos el ritmo con el que venimos afrontando esto, porque sí, realmente necesitamos mucha resistencia. Esto es una carrera de fondo. Hay que actuar con la cabeza fría y guiarse por la intuición. Tenemos mucha información acumulada en nuestro ADN que también nos dice hacia dónde pueden estar yendo las soluciones. Aquí hay, al no tener esas referencias de situaciones similares a la mano, pues la intuición también va a ayudarnos a encontrar algún tipo de solución. Muy recomendable administrar las energías, tomarnos breves recesos para poder mantener la compostura y ser lo más objetivo posible. Es lo que nos recomienda también la buena psicología de las crisis.
Y pues obviamente dentro de estructuras de empresas familiares o de cualquier estructura de gobierno corporativo, necesitamos tener muy claro el liderazgo directivo, y una de las mejores recomendaciones que tenemos para estructuras en las cuales hay algún mínimo de organización corporativa es la creación de un comité de crisis. Ya tendremos la posibilidad de ir profundizando sobre esto. Entonces, ¿a qué nos referimos con una estructura mínima de gobierno corporativo? Pues en el caso de las empresas familiares, la gobernanza la podemos entender como una separación y al mismo tiempo una coordinación de información y elementos de gobierno que existen entre el elemento básico constitutivo, que es la empresa, y el elemento básico constitutivo, que es la familia. Ambas estructuras, una vez que entendemos cómo funciona cada una por separado, pueden estar comunicadas a nivel del Consejo de Administración o Junta Directiva y el Consejo de Familia. Este esquema que vemos aquí es un esquema clásico de estructura en la parte de empresa. No necesariamente se trata de una empresa de familia, puede ser cualquier tipo de empresa. Es la típica estructura en la cual tenemos una asamblea de accionistas en la máxima jerarquía, luego la junta directiva o consejo de administración, y luego un gerente general con las diferentes dependencias de gerencias abajo. Los centros de poder son los que están dibujados en color gris, los centros de gestión son los que están en color amarillo. Vemos entonces que hay un contacto en horizontal con otra estructura, que es la estructura que proponemos para un gobierno corporativo de familia empresaria o de empresa familiar, en la cual existe un órgano, es un órgano que se crea ad hoc por parte de la familia, de los propietarios, que es el Consejo de Familia, y que coordina las acciones de continuidad del patrimonio familiar y preservación de ese patrimonio de cara a las siguientes generaciones con las decisiones estratégicas de la empresa. En esa coordinación, entonces, existe la manera de sobrellevar el día a día de la gobernanza de familia. La propuesta para un esquema en que el gobierno corporativo se pueda apoyar en todas estas ideas de atravesar crisis utilizando las experiencias que hemos estado comentando, es apoyarse en un comité de crisis que puede funcionar como un adherido estructuralmente hablando a la gerencia general, en el cual un grupo de personas que casi siempre, con los casos que hemos estado trabajando hasta ahora, incluyen 100% personas del equipo directivo de la empresa, pero en algunos casos pudiésemos traer al comité de crisis a algún profesional que no pertenezca a la empresa o a la familia o fuera del sistema del que estamos hablando, para que nos venga a apoyar al momento de tomar decisiones que requieran realmente un expertise adicional al que nosotros ya tenemos. Entonces, este comité de crisis, algunos clientes, algunas familias con las que hemos trabajado le llaman comité de guerra, realmente se convierte en una herramienta de apoyo a la operatividad, a la gerencia general, que incluso en algunos casos mm, pudiese apoyar a una junta directiva que sea muy activa. Se pudiese apoyar también el comité de crisis, pero por lo general es un apoyo operativo al gerente general y ayuda a tomar decisiones de una manera más rápida, con información mejor preparada y con una óptica más rica en cuanto a diferentes niveles y variedades de expertise que permiten que realmente exista una mejor forma de tomar decisiones en estos tiempos de crisis. Entonces, estos comités ayudan mucho a tener un criterio más profesional, una justificación mejor basada en esta información. Lo bueno del comité es que también puede generar canales de comunicación más directos entre las instancias de gobierno. El comité, si bien apoya directamente a la gerencia general, el comité también puede ayudar a la gerencia general a comunicar y a enviar información a la junta directiva, incluso al consejo de familia,
coordinando con la gerencia qué tipo de datos, qué tipo de mensajes se pueden estar enviando, básicamente para calmar los ánimos ante una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo. Así que esta ha sido quizás una de las herramientas más interesantes que hemos podido encontrar en estos meses. ¿Qué objetivos entonces, en conclusión, tenemos para el comité de crisis? Primero, lo primero que tienen que hacer es una evaluación de la exposición de la empresa. Hay que definir roles de cada uno de los integrantes de este comité. Hay que garantizar el deber y flujo de información del manejo de la crisis, como les comentábamos. Se puede hacer una evaluación de la estrategia de comunicación interna de la empresa. También ayuda mucho como rol fundamental del comité. Eh, Crear ese carácter de generador de confianza, comunicando efectivamente con los diferentes stakeholders externos de la empresa, a los acreedores, los clientes, los entes administrativos. Y una cosa que es muy importante y que conecta con la experiencia que estuvimos viendo de la historia recolectada es el análisis y la recuperación de la sostenibilidad a largo plazo. Ver de qué manera nosotros podemos crear o podemos tomar las decisiones para poderle dar a la supervivencia realmente una estabilidad estructural en el largo plazo. Así que toda esta información puede venir generada por el comité de crisis. Bien, otra de las dimensiones que veníamos a comentar hoy es un poco el carácter de la familia, cómo la familia está reaccionando en esta crisis, lo que hemos estado viendo con los casos que hemos estado trabajando eh, y apoyándonos en el modelo relacional de Olson, vemos que aquí hay una explicación de dos dimensiones con las que nosotros entendemos cómo funciona una familia, bien por la capacidad de adaptabilidad y por la capacidad de cohesión que existe entre los miembros de la familia. Aquellas familias que tienen una mayor cohesión y una adaptabilidad flexible son las que resultan mejor adaptadas en términos de supervivencia de la tensión que genera la crisis. Eh, por ejemplo, aquí en este esquema las que vemos que están en el centro, que pone hacia la derecha conectada, flexible y conectada, estructurada, son precisamente los tipos de familia que están comportándose de la manera en que lo pone aquí. Se organizan y reafirman el compromiso de unión, incrementan las posibilidades de supervivencia al adaptarse mejor al entorno cambiante. Esto funciona más o menos como cuando en la familia tenemos un enfermo, que las rencillas se dejan un poco de lado y ya tendremos tiempo de volver a pelearnos si es necesario, pero por ahora tenemos que atender al enfermo, pues. Así se comportan las familias. Hay la suficiente cohesión como para entender que hay una prioridad en la cual tenemos que poner el esfuerzo y el foco en este momento y se trabaja en equipo de esa manera, pero necesitas ese mínimo nivel de cohesión, necesitas tener la capacidad de comunicación y de entendimiento entre los miembros para generar esa situación. Y obviamente la adaptabilidad en este caso también juega un papel importante porque el no estar apegado a situaciones precedentes que te obliguen a querer mantener firme un tipo de estructura, un tipo de decisión, un tipo de comunicación, es otro elemento también que está jugando a favor. Cuando esos elementos no los tenemos, pues lo que estamos viendo es que ocurre una segunda situación, y es que en una familia, pues cada cual agarra por su lado, y esto obviamente atenta contra el sueño compartido, contra el proyecto común que tengan, e incrementa las posibilidades de desarrollar agendas personales, en el que cada uno, pues, a su mejor interés, se encargará de que la situación de crisis, pues, le favorezca de alguna manera. Así que estas son las situaciones que hemos visto reflejadas dentro de los comportamientos de la familia. El tercer punto que les quería comentar también tiene que ver con esta característica de la resiliencia. Mucha de esta característica ya la hemos venido trazando desde hace tiempo en familias que han vivido en una eterna crisis. Por ejemplo, muchos de nuestros clientes en Exaudi son venezolanos. La empresa originalmente, de hecho, Exaudi se originó inicialmente hace 10 años en Venezuela, y ya nosotros veníamos trabajando con empresas familiares allá,
que de alguna manera han encontrado una fórmula para sobrevivir a un eterno entorno VUCA, el volátil, incierto, complejo y ambiguo, que ha sido precisamente la realidad socioeconómica política venezolana. Y analizando y estudiando estas familias empresarias, nos encontramos con que las tres claves con las que ellas han podido sobrevivir a un ciclo prolongado de crisis ha sido este modelo que hemos podido desarrollar junto con, con nuestra amiga, la profesora Cristina Alvarado, que tiene que ver con las relaciones, la toma de decisiones y el significado que tiene para ellos la empresa familiar. Las relaciones se refiere a precisamente la característica que estábamos explicando del nivel de cohesión y la capacidad de adaptabilidad. Esto nos entrega una ética relacional, una ética basada en la justicia y la rectitud. La toma de decisiones tiene que ver con el gobierno corporativo. Las empresas que terminan sobreviviendo a lo largo de esta eterna lluvia de conflictos son aquellas que tienen una estructura, alguna manera, una forma definida en que el sistema tiene un liderazgo fuerte, tiene una visión compartida, que tiene una capacidad de resolver conflictos de manera constructiva y que tiene unas reglas de gobierno claras. A eso se refieren las empresas familiares que tienen estructura. Y finalmente, el significado, que es la parte espiritual que termina ensamblando todo este modelo, es lo que le entrega a estas personas un positivismo, una orientación al legado, una orientación a largo plazo, al creer que hay realmente una luz al final del túnel, que hay muchos valores a los que apegarse, valores familiares, pero sobre todo lo que hemos descubierto es que hay mucha espiritualidad, hay mucha fe, hay mucha confianza en que esto realmente se va a terminar algún día y vamos a salir fortalecidos. A pesar de que ha pasado mucho tiempo, a pesar de que ha pasado lo que ha pasado, esto de alguna manera se va a arreglar, esto va a estar mejor en el futuro. Y es lo que les ha permitido ir sobreviviendo. Aquí les quería dejar una lista ya de lecciones más puntuales de lo que estas empresas nos han dejado como tips para sobrevivir a la crisis. La primera es tener una estructura de gobierno, un consejo de administración o junta directiva, un comité ejecutivo por lo menos, funcional, formal y funcional. Hay que negociar con proveedores y clientes todo el tiempo, preferiblemente no endeudarse en moneda dura, en dólares. Si tienen la capacidad de endeudarse en colones, mejor todavía. Hay que jugar legalmente con las variables fiscales, de cambio de moneda, deuda, inflación, para conseguir liquidez. Va a depender mucho de los regímenes que existan instaurados en la economía y en el gobierno. La mayoría de las empresas disponen de efectivo guardado para un año de operatividad. Hoy en día en Venezuela, tú le preguntas, ¿qué pasa si dejas de vender? Dice, yo sigo trabajando un año, porque tengo dinero guardado que he tenido almacenándolo, porque sé que es muy importante el cash, y casi todas tienen entre 6 meses y un año. La mayoría tienen para un año de funcionamiento. Diversificar productos, servicios, industrias es una constante en medio de la crisis. Siempre tienes que estar con los ojos abiertos, porque siempre hay cosas que puedes hacer además de, y hay negocios en los que te puedes estar metiendo. Muy importante escuchar a las siguientes generaciones. Siempre son la clave de la innovación. Cada vez que les pedimos que se reúnan en consejos de familia, para que de alguna manera ordenadamente cada quien traiga las ideas y las exponga y las analice y las presente y las evalúen, es impresionante el feedback que viene de las siguientes generaciones. Ellos están mucho más adaptados a un mundo VUCA, a un mundo de cambio, y realmente vienen con unas ideas que, haciendo pequeños ajustes, terminan convirtiéndose en oportunidades de negocio. Importante tener también inventarios no acaparados de al menos de 6 meses en productos que se puedan almacenar o negociar por otros. Tener un stock de materia prima o de elementos con los que tú puedes transar. Importante no acapararlos, porque en el caso venezolano, pues si el gobierno detectaba que había acaparamiento para abuso comercial, pues te los quitaban. Hay que jugar con diferentes variables.
internacionalizarse por descontado, siempre encontrar maneras de posicionar una parte del negocio fuera del país, proteger legalmente los patrimonios de posibles expropiaciones. Ese era el caso específico de venezolano. No sé, no es el caso Tico, pero es una recomendación por si acaso. Evaluar en participar en proyectos públicos y privados. Esto quiere decir que si eres una empresa que su cliente es el sector público, pues prueba lanzarte hacia el sector privado, y si estás trabajando en el sector privado, prueba entrar en el sector público, de manera que tengas diferentes fuentes de ingresos. Tener en cuenta todos los escenarios al momento de planificar, y se refiere a todos los escenarios, tener un plan A, un plan B, un plan C, D, E, hasta la Z si hace falta, porque en las crisis las variables son tan impredecibles que pueden estar entregándonos escenarios diferentes a cada rato. Siempre hay buenas oportunidades de negocio. Mente y ojos abiertos. Esto es que si hoy en día estamos construyendo edificios y mañana nos dimos cuenta que vender no sé, manzanas rellenas de pollo se está vendiendo en un centro comercial, pues mira, ¿por qué no? Vamos a ver si esto se puede hacer con la capacidad gerencial que tenemos, con la instalación de recursos con las que contamos. De pronto, pues, nos podemos meter en una cosa totalmente diferente con la que no estábamos previendo. Estar apegados a los valores de la empresa, traicionarlos no es rentable a largo plazo. Y lo que siempre decimos, seréis recordados. Quiere decir que si como familia tenemos muy claro lo que somos y lo que queremos ser, eso es lo único que vale al final. No sirve que, dada la crisis, pues vamos a tener que corrompernos, vamos a tener que vendernos, vamos a tener que meternos en negocios que van en contra de nuestra creencia familiar. Eso al final, eso son soluciones a muy corto plazo, pero en el mediano y largo plazo no funcionan. Y finalmente, entender que la marca familia siempre está asociada a la ayuda con la comunidad. Si la familia tiene claro cuál es su rol dentro de la sociedad en crisis, va a entender también inmediatamente que su papel fundamental es una comunicación abierta de apoyo a la comunidad a la que pertenece. Y por ende, la familia propietaria tiene una reputación que cuidar en esa vinculación con la sociedad, porque todo el mundo está en crisis y todo el mundo los está viendo a ellos, a ver qué es lo que están haciendo. Entonces aquí también es importante entender que no es solamente pensar en nuestros intereses personales, sino también en cómo ellos están impactando a la sociedad en la que estamos inmersos. Bueno, ya para cerrar, la última idea que les quería comentar es que precisamente estos entornos de cambio, pues al final nos entregan un manual de gestión de crisis que tiene que ver con tiempos, con entender que antes de cada crisis hay que estar preparado lo mejor posible. Por eso es que es importante diseñar escenarios. Hay que entrenarse con el manejo de contingencias. Si bien ya estamos dentro de la crisis, no vale a agua pasada decir, hemos tenido que entrenarnos o hemos tenido que prepararnos. La próxima crisis no nos va a tomar así, porque nos vamos a estar preparando para eso. Durante la crisis hay que estar constantemente monitoreando el entorno, hay que concentrarse en los procesos críticos, hay que tomar decisiones rápidas pero con sentido común, evaluar oportunidades que surjan y actuar rápidamente. Y hay una gestión de vocerías, comunicaciones interna y externa. Es vital el tema del manejo de información, tanto hacia el Consejo de Familia como a los miembros de familia, como al gerente general, a la junta directiva, a los empleados, a los clientes clave. Tiene que estar constantemente abierto. Es la mejor forma de trabajar, es estar cerca de la gente, como nos decía Marco Aurelio. Cuando esto pase, porque va a pasar, vamos a necesitar recuperarnos rápidamente. Hay, afortunadamente, en el entorno de empresas familiares, esta capacidad de resiliencia nos permite una recuperación efectiva. Hay que hacer un control de daños, evaluación interna y externa. Y, muy importante, los aprendizajes y preparación para la próxima contingencia. Tenemos que documentarnos, tenemos que apuntar todo lo que está pasando,
las decisiones que estamos tomando, los efectos que tienen, porque eso fue lo que hizo Marco Aurelio y por eso sabemos que esto es lo que hay que hacer, porque ellos se encargaron de registrar esa experiencia para que las siguientes generaciones que tuviesen la calamidad de enfrentarse a una crisis similar, tuvieran una pista de hacia dónde tomar decisiones y poderlo superar. Así que siempre pensando en el futuro, siempre entendiendo que de esta saldremos y con esa fe es que al final pues estas situaciones se superan, se sale fortalecido y se entra en una dimensión diferente y superior a la que estábamos anteriormente. Así que, bueno, por mi parte este era el mensaje que les quería venir a dejar. Ahora, María Gabriela, si me puedes ayudar entonces a responder las preguntas que posiblemente el público tiene y yo encantado. Perfecto, Guillermo. Bueno, entonces los invitamos, damos inicio a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Recuerden que en la parte inferior de sus pantallas tienen un globito que con las iniciales de Q&A, por allí pueden compartirnos las preguntas. Tengo una pregunta, Guillermo, con esta podemos empezar. Ya va, dame un segundito para abrir entonces el globito de preguntas y respuestas con la primera pregunta. ¿Cuáles cambios crees que vendrán para la empresa familiar luego del coronavirus? De lo que has visto. Bueno, cambios positivos y cambios no tan positivos. En algunos casos, en la mayoría, estamos viendo redimensionamientos en cuanto a capacidad instalada de producción, dependiendo del sector en el que estás metido, dependiendo del país y de la etapa del ciclo de la pandemia. Hay diferentes reestructuraciones. Algunas empresas están creciendo, les está yendo bien, se están apoyando en unas buenas ventas porque están metidos en sectores que están reaccionando muy bien, básicamente alimento, farmacia, industria minera básica, ese tipo de empresas que no pueden parar a pesar de. eh, Ahí en ese sentido, pues hay una situación, digamos, de aprovechar la ola, ¿no? Pero la gran mayoría sí realmente tiene que hacer recortes importantes a nivel de empresa. Ahora, como les decíamos, creo que la lección grande de esta crisis que estamos viviendo es que al ser tan horizontalmente universal, nos está haciendo entrar en conciencia de la capacidad que tenemos de generar respuestas, bien positiva o negativamente. Eh, Me remito de nuevo al tema de la familia con cohesión y adaptabilidad. Son clave, o sea, no podemos pensar que una familia con una situación estresante de crisis va a tener una reacción positiva si no tiene estos dos elementos bien claros, si no pueden unirse en torno al enfermo común y si no están dispuestos a hacer cambios profundos dentro de su toma de decisiones. Así que estas sobrevivirán mejor que aquellas que, estando bajo la presión de la crisis, pues no puedan hacerlo y de alguna manera van a acelerar procesos que la crisis ha servido como catalizador, porque quizás esto también hubiese ocurrido en el largo plazo si siguiésemos igual, ¿no? Entonces, tendríamos esto, tendríamos las empresas familiares que en la crisis crecen, las empresas familiares que en la crisis internamente se regeneran y aquellas que inevitablemente pues tendrán que replantearse la manera de seguir adelante. Perfecto, gracias, Guillermo. Vamos con una segunda pregunta. ¿El directorio puede tomar la posición de comité de crisis y cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, a ver, junta directiva. La junta directiva tiene un rol de custodia o un rol fiduciario de los intereses de los inversionistas y de la capacidad que tiene la empresa para generar riqueza. Estratégicamente hablando, es un rol de gobierno. Un comité de crisis sirve para una parte operativa de toma de decisiones rápida.
Sí hemos tenido un par de casos en los que el directorio se recompone y porque tiene una posibilidad de hacerlo físicamente hablando, porque los integrantes son muy cercanos a la propiedad y forman parte del mismo equipo de toma de decisiones. Ellos se recomponen y dejan de ser directorio y se convierten en comité de crisis. Pero eventualmente tienen que hacer sesiones extraordinarias de comité de crisis que en verdad se convierten en sesiones estratégicas de directorio. Entonces pueden hacer el doble rol, pero no hay que confundirlo. No hay que confundirlo porque el directorio necesita los espacios de tiempo necesarios para evaluar los avances, los diferentes indicadores, y eso requiere una posición de vista de la gran foto, eh, con lo cual no puede ser operativo, porque la operatividad te consume en el día a día y la toma de decisión no se puede hacer con esa distancia. Entonces, sí puede tomar el papel del comité de crisis, pero debe tener muy claro que esto es una eventualidad y que su otra función estratégica no puede ser descuidada y tiene que estar combinando ambas situaciones. Perfecto, gracias Guillermo. Ok, una próxima pregunta. ¿Crees que las empresas familiares con directorios familiares, luego de la crisis, evolucionarán a directorios más profesionales con miembros externos? Absolutamente. De hecho, lo estamos viendo. Incluso te diría más. Hay familias que ni siquiera tenían directorios, ni siquiera tenían junta directiva, pero con la crisis han tenido que crear un comité de crisis. Y este comité de crisis se está convirtiendo en el directorio. Es como el germen, o sea, la circunstancia les ha obligado a ponerse de acuerdo y a estructurar. Acuérdate que la resiliencia, una de las tres patas de la resiliencia es la estructura. Entonces, la crisis los ha obligado a que la capacidad resiliente que tienen les ha hecho crear una estructura de emergencia, un comité de crisis, y el comité de crisis está evolucionando a un directorio. Entonces, el siguiente paso en la evolución, y ya lo estamos viendo con varios clientes que ya tenían directorios, es hay que empezar a incorporar gente que nos ayude porque definitivamente no tenemos la capacidad instalada en casa para poder gestionar esta situación. Y sí, ahora entienden que la importancia de la estructura y la necesidad de abrirse directores externos. Así que sí, es casi que la evolución natural de toda esta situación. Sí, podría decirse que es la próxima tendencia, el paso que sigue entonces. Así es. Una próxima pregunta. ¿Tienes algún ejemplo de cómo las familias se organizan para crear un comité de crisis si no tienen órganos de gobierno? O, O sea, pero, si hay familias que tienen un comité de crisis, pero no tienen órganos de gobierno. Si eso sí, podría ocurrir. sí, sí, es parte de lo que estaba explicando ahora, ¿no? Que aquellas familias que de verdad de alguna manera funcionaban sin una formalidad, eh, han logrado aprovechar esta situación porque tienen la necesidad, porque tienen la capacidad y porque ven lo auténtico de una estructura, crean ese comité de crisis y el comité de crisis, como le decíamos, pues muy posiblemente termine siendo este futuro de estructura más formal. Pero sí, sin tener nada, el comité de crisis se crea. No hay ningún problema con eso. Ok, aquí una próxima pregunta. ¿El directorio puede tomar la posición del comité de crisis? No, disculpen, es una próxima pregunta. Ah, perdón, es un agradecimiento de parte de una de las personas que dice que, bueno, que muchísimas gracias. Que cuál es, si tienes información de cuál es la participación de la mujer en el comité de crisis o en el directorio en estos meses de pandemia, si tienes algún caso o Ujú. algo que puedas compartir. Bueno, ahora que lo mencionas, sí, tenemos mujeres en los comités de crisis y en los directorios en estos casos de pandemia, pero no veo, no veo mucha diferencia. Habría que hacer un estudio un poco más profundo, si te soy sincero. Lo que sí es que los últimos años hemos encontrado que la presencia de la mujer en los directorios que tradicionalmente están conducidos por hombres
hace muchísimo beneficio en la dinámica y en la creación de consenso en las decisiones. Pero también es cierto que muchas mujeres en un directorio tampoco funciona del todo perfectamente. Tal parece que el balance adecuado es 50 y 50%. 50% masculino, 50% femenino, crea el mejor ambiente para trabajar más efectivamente en un directorio. Perfecto. Bueno, y ya con esta pregunta cerramos. Hemos llegado a los 15 minutos de la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los factores claves, Guillermo, que consideras sobre la resiliencia para sobrellevar una crisis en la empresa familiar? Bueno, la más importante, como le decía, hay que tener fe. Hay que tener fe porque es que de otra manera no vas a tener ningún tipo de motivación para sobrellevar esta crisis o la que viene. Eso es importante. La única forma de tener fe es creyendo y ahí no hay pastilla que te puedas tomar que te sirva para eso. Ni proceso de consultoría, ni creación de comité de crisis, nada. Es un tema muy personal. Es el factor clave. La otra es la comunicación. Como decíamos, la comunicación, el flujo de información tiene que ser constante, próximo, muy próximo a la gente, muy de entender, de escuchar, de compartir con todos, con los que están arriba, abajo, al lado, afuera, adentro. Es fundamental. Y finalmente, pues el liderazgo tiene que estar claro, la estructura y la manera de organizar la jerarquía y darle rumbo, porque este mar de dragones en el que estamos metidos, si bien no sabemos a dónde vamos, el timón tiene que estar firmemente tomado, por lo menos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy entonces a abrirle la ventana a la señora Julieta Castellón, si me dan este, un minutito por acá. Yo quería de todas maneras, no sé si entrando Julieta, le comentábamos al público sobre los próximos eventos que estamos organizando. Julieta, ¿te parece? Lo comento y Eh, luego sí, muy buenas tardes a todos. Vamos a seguir acá un momentito con Guillermo, que nos va a hablar de próximos eventos que tenemos en proceso para poder compartirles a ustedes futuros eventos. Entonces vamos a seguir unos minutitos más con Guillermo para que nos dé esa parte. muy bien. Bueno, entonces lo que les queríamos presentar es que junto con el Instituto de Gobierno Corporativo, Exaudi está organizando una serie de talleres que ya van directamente a entrar en materia, en detalles, en formas de elaborar y sobre todo personalizadamente con los asistentes. Por ejemplo, uno de ellos es el Gobierno Corporativo de Empresas Familiares, entender cómo se crean las estructuras tanto de la parte de empresa como de la parte de la familia. Veremos todos los aspectos relacionados con asamblea de accionistas, con juntas directivas, con comités, con el rol de la gerencia general. Todo esto combinado con los elementos del Consejo de Familia, con todos los comités que crea el Consejo de Familia, el Comité de Siguiente Generación, un Family Office, cómo se integra un comité de filantropía, de preparación de la siguiente generación. Todos estos elementos a el caso de cada uno de los participantes los vamos a estar atendiendo en este workshop. El otro es el tema de la gestión emocional durante los tiempos de crisis. Tenemos una especialista en nuestro equipo, Paula Rincón, que es una psicóloga y nos va a ayudar desde la psicología clínica a entender cómo abordamos estas situaciones de crisis a nivel de la relación de familia. Muy recomendable este tipo de experiencias. Y finalmente, el tercer taller que estamos organizando es el de actitud y liderazgo en la incertidumbre. Cómo realmente podemos nosotros tomar el timón, como veníamos diciendo, ante este mar de dragones y darle una dirección a la definición del liderazgo, incluyendo lo que ocurre en el liderazgo durante la transición generacional. Así que, pues estos son los próximos eventos que ya los estaremos anunciando en nuestras redes, en las redes del Instituto de Gobierno Corporativo. A todos aquellos que quieran información, nos pueden escribir, les pueden enviar un correo directamente al Instituto de Gobierno Corporativo o a nosotros mismos. Por aquí les dejamos los datos de contacto directo con nosotros en Exaudi.
y también pues los canales habituales de comunicación con el Instituto de Gobierno Corporativo. Así que, pues nada, por mi Excelente, parte, Guillermo. Julieta, muchísimas Sí. gracias ya. Muchísimas gracias, Guillermo, y muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado esta tarde en este webinar. Este ha sido nada más una pequeña muestra de lo que vamos a hacer en los próximos eventos. Como ya Guillermo les decía, tenemos diferentes temas, los cuales van a ser ya con una duración de 2 horas y media. Son talleres, ya les estaremos enviando la información posteriormente vía correo electrónico y les invitamos también a seguir nuestras redes sociales donde estaremos publicando la información tanto en Facebook como en LinkedIn y les estaremos enviando la información por correo electrónico de todos los eventos que vamos a hacer próximamente. Agradecerles su participación y gracias a Exaudi, ¿verdad? Que hemos iniciado esta alianza y vamos a llevarles varios eventos más en nombre de lo que es el Instituto de Gobierno Corporativo, siempre pensando en apoyarles a ustedes en su gestión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.